Bien. Bueno, vamos a ver un tema hoy bastante interesante, por lo menos a modo de entender, eh, como lo es la inteligencia emocional, donde a partir de que uno se relaciona a diario con la gente, uno va a intentar comprender por qué y cómo funciona la empresa donde uno trabaja, cómo interactuamos en general con los compañeros de trabajo, por qué un determinado jefe funciona de una determinada manera, mal o bien, no funciona, cómo nos perciben en general la gente con la que nos relacionamos todos los días, hasta nuestros amigos y en la familia. Vamos a ver varios conceptos de lo que es la inteligencia emocional que seguramente nos va a dejar reflexionando un poco acerca de este tema. La charla la arranco con dos preguntas, ¿sí? Y después vamos a ver cuál es la respuesta. La primera es, ¿por qué algunas personas que son muy inteligentes, que tienen un alto coeficiente intelectual, ustedes saben que el coeficiente intelectual de una persona se puede medir a través de diferentes test, y sin embargo vemos que estas personas inteligentes fracasan en la vida privada y hasta pueden fracasar en la vida profesional? Es decir, generalmente esta gente inteligente tiene éxito ligado a este alto coeficiente intelectual, pero muchas veces fracasa, vuelvo a repetir, en la vida personal. Es muy común ver gente que es muy inteligente que no sale adelante, que vemos que le falta algo, ¿no es cierto? La otra pregunta, con que arranco también la charla, es ¿por qué hay personas que no son tan inteligentes, es decir, no tienen un alto coeficiente intelectual, y sin embargo triunfan? O sea, les va mejor en la vida, hasta termina trabajando y dirigiendo a personas más inteligentes que ellos. Eso se ve en algunas empresas. Es decir, porque hay gente que triunfa porque tiene determinadas competencias emocionales, habilidades emocionales que vamos a ver a lo largo de esta charla, y vuelvo a repetir, terminan trabajando y dirigiendo a gente más inteligente que ellos. Acá, obviamente, nadie va a negar que un alto coeficiente intelectual ayuda en el desarrollo de una persona, pero no necesariamente la gente más inteligente es la que triunfa dentro de los negocios y en la vida privada. Y la respuesta a estas dos preguntas, que hago como introducción a la charla, está en la inteligencia emocional, ¿sí? En la capacidad de entender las emociones, de manejar las emociones, esta inteligencia emocional que forma parte de nuestra inteligencia global, pero que obviamente muchas veces está opacada y menospreciada un poco por esta inteligencia racional, ¿sí? Que es más fácil de medir y definir. Yo no sé si ustedes saben que hoy en día el principal factor que hoy miden las empresas multinacionales en los procesos de selección son las competencias emocionales. ¿Sí? Hay investigaciones que arrojan que influyen hoy en la selección de personal por parte de las grandes empresas un 77% las competencias emocionales y un 23% lo que son las competencias intelectuales, ¿sí? Lo que marca lo importante de lo que es la inteligencia emocional. Es decir, lo que va a distinguir hoy en día a un profesional de otro son las competencias emocionales que vamos a ver a lo largo de esta charla. Y esto tiene cierta lógica porque si ustedes se ponen a pensar ante dos currículos iguales, con las mismas competencias intelectuales, los mismos conocimientos, similares experiencias, el mismo promedio, lo que va a inclinar la balanza para la selección de una persona van a ser las competencias emocionales. Para ir adelantando algo, ¿qué es lo que buscan las empresas hoy? Por eso incluye en un 77% más o menos, no es exacto, las competencias emocionales. Lo que buscan las empresas es gente con capacidad de comunicación, más allá de las competencias intelectuales, que obviamente que son necesarias
para el desarrollo de un trabajo, buscan esto, buscan gente con capacidad de comunicación, de emitir mensajes claros, precisos, buscan personas con capacidad de liderazgo, buscan gente con capacidad de resolver conflictos, es decir, con capacidad de negociación, gente que sepa trabajar en equipo, no todas las personas saben trabajar en equipo, gente que sepa colaborar, y gente, digamos, que tenga destreza en las relaciones interpersonales. Por eso es una tendencia donde queda claro lo importante que son las competencias emocionales en una persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros desde chicos siempre somos educados en la inteligencia racional. Desde que vamos al colegio siempre se nos enseña, digamos, a memorizar, a asignar conceptos, a resolver problemas, pero muchas veces se ha demostrado que lo que hace, digamos, triunfar a una persona es la inteligencia emocional. ¿Y qué pasa con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, en realidad, uno no la aprende, se va desarrollando a lo largo de la vida, a través de las distintas experiencias emocionales, tanto agradables como desagradables que vamos teniendo, se van desarrollando las competencias emocionales, principalmente en la infancia y en la adolescencia. Ahora, fíjense que otro ejemplo sencillo, que qué importante que juegan las habilidades emocionales de una persona en el trabajo, que si bien siempre obviamente puede haber excepciones, vamos a pensar aquellas personas que trabajamos 8 horas al día, 9 horas al día, cuánto tiempo realmente pasamos negociando con un proveedor, negociando y solucionándole problemas a un cliente, interactuando con los compañeros de trabajo para que salga el trabajo del día a día, trabajando en equipo para que se cumpla el desarrollo de algún proyecto, y cuánto realmente tiempo de esas 8 horas dedicamos capacidades netamente intelectuales, o sea, agarrar una fórmula en Excel, calcular el van y la TIR de un proyecto, en realidad poco, ¿entiendes? Sin duda son las habilidades emocionales que uno implementa a diario en el trabajo. Para entender este tema de la inteligencia emocional, vamos primero a intentar comprender qué significa la inteligencia. La inteligencia es básicamente la capacidad para razonar y comprender que tiene una persona. Es decir, no existe una única definición, porque distintos autores le dan a esta definición de lo que es la inteligencia distintos matices. Porque en realidad es difícil de definir qué es la inteligencia, no hay una única. Si uno se pone a buscar definiciones sobre inteligencia, van a encontrar que es la capacidad de entender, de asimilar conocimientos, memorizar, razonar lógicamente, manejar conceptos. Otra implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas. Es decir, existen muchas definiciones de lo que es la inteligencia. Vuelvo a repetir, no hay una única definición. Pero lo curioso es que dentro de todas estas definiciones que andan dando vuelta de lo que es la inteligencia, como definimos nosotros la inteligencia, se encuentra, que es lo que quería mostrar en esta charla, o hablar un poco, la teoría de un prestigioso profesor de Harvard que se llama Howard Gardner, que allá por los años 80 expuso su teoría de la inteligencia. ¿Qué dijo Howard Gardner? Él dijo que en realidad la inteligencia no se tendría que ver como algo único, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. ¿Entiendes? Él habla de 8 tipos de inteligencia. Algunos podemos tener desarrollado algunas, otras no. Es decir, que él lo que sostiene es que la inteligencia de una persona en realidad se puede manifestar a través de múltiples fases. Les vuelvo a repetir, él habla de 8 tipos de inteligencia. Una es la verbal lingüística, que básicamente ¿qué es eso? Es la capacidad que tienen algunas personas de, digamos, emplear de manera efectiva las palabras al hablarlas o al escribirlas. ¿Entiende? Define la capacidad sensitiva
en el lenguaje hablado o escrito, la capacidad de algunas personas en aprender idiomas. ¿Sí? Hay gente que tiene la facilidad de aprender hasta 4, 5 más idiomas. ¿Se entiende? Hay gente que tiene desarrollada o puede tener desarrollada esta faceta verbal lingüística. ¿Típicas de quiénes? Generalmente de los oradores, aquellos que tienen mucha capacidad oratoria, de escritores, ¿no es cierto?, que tienen esa facilidad para transmitir a través del lenguaje hablado o escrito los pensamientos, las ideas y convencer a las personas. Él habla de otra inteligencia, la segunda, que es la lógico-matemática. La inteligencia... no, sí. Sí, tratamos. ¿Se escucha? Perdón que me están interrumpiendo. No muy bien, retumba. A ver, ahí estamos. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, gracias. Les decía, bueno, ahí estuvieron ajustando un poco el sonido, espero que se escuche un poquito mejor y no retumbe tanto. Les decía que la lógico-matemática es la capacidad que tienen algunas personas de emplear los números de manera efectiva, ¿sí? Y de razonarlos a través del pensamiento lógico. Esta faceta generalmente la tienen muy desarrollada aquellas que son matemáticos, ¿sí? Toda esta gente que tiene facilidad para los números, ¿sí? Para la matemática. Por otro lado se encuentra la inteligencia musical o rítmica, que es, digamos, la capacidad de expresarse en formas musicales, no solo a la hora de componer un ritmo, un tema, sino que tiene que ver mucho con la capacidad de escucha y de juzgar, de interpretar las piezas musicales, ¿cierto? Típica, obviamente, de los músicos, aquellos que tienen desarrollada esta faceta. Él habla también de una cuarta, que es la visual espacial, ¿sí? Que es la capacidad que tienen algunas personas para hacer frente, digamos, a aspectos como colores, tiempo, línea, espacio, o sea, la capacidad que tienen algunas personas de procesar información en 3 dimensiones, ¿sí? Típica, por ejemplo, de los arquitectos, ¿cierto? Él habla también de una quinta inteligencia, que es la corporal kinestésica, que es, digamos, la capacidad que tienen algunas personas de controlar los movimientos del cuerpo de una manera efectiva y controlar objetos, típico de deportistas, ¿sí? de bailarines, actores que tienen esa capacidad corporal para manejar su cuerpo. Perdón que ahí me están interrumpiendo. ¿Se escucha bien ahí? Perdón, Noelia, ¿se escucha? Laura, ¿se escucha bien? Igual que antes, retumba mucho. Verás, un poco menos. Noelia, ¿me escuchás? ¿Se escucha un poquito mejor? Hay una de las asistentes de Noelia que no ahora sí con nosotros. Bien, nosotros ahí estamos bien. Bien, dice que se escucha bien, pero bueno, ahora Noelia te van a asistir lo van a corregir el audio, ¿sí? Vos te encargás de eso. Bueno, volviendo un poco al tema. Hoy hay algunos problemas de sonido, espero que ahora se vaya a mejorar.
un poco, volviendo un poco al tema, aparecen dos tipos de inteligencias también, que es la interpersonal y la intrapersonal, de que habla Gardner, que tiene que ver la inteligencia a nivel intrapersonal, a nivel del conocimiento de uno mismo, y interpersonal a nivel relaciones con los demás, que ya van a formar parte, fíjense, de lo que es el concepto de inteligencia emocional. No me voy a detener mucho en estos dos tipos de inteligencia, porque lo vamos a ver más adelante. Y aparece una octava, que es la naturalista. Que la naturalista es un tipo de inteligencia que tienen desarrollada algunas personas, que tienen esa capacidad para observar e interpretar la naturaleza de una forma especial, la de los biólogos, los veterinarios. Ahora bien, estos tipos 8 de inteligencia, ¿qué quiero llegar a esto? ¿Qué es lo que quiero expresar con esta teoría? Que en resumen, la inteligencia de una persona no es solo lo lógico racional, comúnmente ligado a este famoso coeficiente intelectual, por el cual siempre se nos midió, sino que en realidad la inteligencia, como demuestra Gardner en esta teoría, tiene múltiples fases. Algunos podemos ser fuertes en una y en otros débiles en otras. ¿Sí? Por eso hay gente que a lo mejor no tiene un alto coeficiente intelectual, no tiene mucha, digamos, formación, pero es capaz de actuar inteligentemente porque evidentemente tiene desarrollada otra faceta más que sumar y dividir. ¿Entienden? Bien. Siguiendo un poco con el concepto de inteligencia emocional, yo les decía que consiste en el manejo de las emociones, en entender las emociones que muchas veces impiden relacionarnos de manera efectiva con la gente y pueden boicotear todo tipo de relaciones, ¿sí? Sociales, familiares y hasta en el trabajo. Ahora, si uno pregunta dónde se encuentra todo el tema emocional de la persona, de un ser humano, es decir, dónde están las emociones, dónde se encuentra, podemos decir que el tema de las emociones se encuentra en nuestro cerebro, ¿sí? En realidad, el cerebro del ser humano es alrededor de 1,5 kilos entre neuronas y jugos cerebrales, y se fue desarrollando durante millones de años a través de distintas capas de abajo hacia arriba. La primera etapa de todas, la más antigua de todas, que se desarrolla aproximadamente hace 200 millones de años según los científicos, expertos en el tema, que está por encima del tronco encefálico o del espinal, es la capa que se denomina reptiliana. Esta capa se encarga de regular las funciones básicas como respirar, los movimientos, la actividad cardíaca. Se encarga también de las funciones básicas de supervivencia, ¿sí? Como la búsqueda de comida, bebida, respuesta a agresiones, pelear, huir, ¿sí? Y dicen que se encuentra el deseo sexual. Ahora bien, por encima de esta capa, posteriormente, 60 millones de años después, se desarrolla el sistema límbico en nuestro cerebro. El sistema límbico es una capa que comprende varios centros cerebrales importantes, como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Bueno, el sistema límbico es, digamos, el centro de las emociones en el ser humano. Es donde sentimos. ¿Sí? El sistema límbico nos permite almacenar todas las experiencias emocionales y experimentar todas las emociones, agradables o desagradables. Digamos que es el centro de las emociones. Ahí es donde se encuentran las emociones en el ser humano, el sistema límbico. Posteriormente, se agrega una capa más, una capa más, 1.000.000 de años después, según los científicos, que es el neocórtex. El neocórtex es una capa que el ser humano tiene muy desarrollada y es la que justamente nos va a diferenciar de los animales. Los animales tienen una capa inferior que se llama córtex, donde piensan y deciden algunas cosas, pero la realidad es que el ser humano tiene muy desarrollado el neocórtex. ¿Qué permite el neocórtex? Obviamente es lo que nos permite
memorizar, pensar, razonar, extraer conclusiones, planificar a largo plazo, desarrollar estrategias. Entonces, ¿por qué este comentario con el desarrollo de cómo funciona nuestro cerebro? Porque la realidad es que se llega a la conclusión de que el cerebro racional nuestro surge a partir de lo que es el cerebro emocional, del sistema límbico. Y en el sistema límbico, donde se encuentran las emociones, se encuentra en medio de dos cosas. De la parte del cerebro con la que pensamos, el neocórtex, y la reptiliana con la que percibimos. Entonces, fíjense, en resumen, cómo funciona el cerebro del ser humano. El ser humano en realidad percibe, a través de los 5 sentidos, siente primero, después piensa, actúa y obtiene un resultado. Y ahí está el problema, porque entre la percepción y el pensamiento están los sentimientos. ¿Entiendes? Por lo cual, al estar conectado el cerebro a través de las partes, no hay duda que hay una relación clara entre el pensamiento y la emoción. Es decir, por eso es importante todo este tema de la inteligencia emocional, porque al sentir que al funcionar el cerebro de esta forma, uno ya piensa condicionado. Y fíjense qué importante que son las emociones, que muchas veces somos vencidos por ellas sin razonar antes de tomar una decisión. Y mucho peor, muchas veces pasa en que percibimos y reaccionamos sin pensar directamente. Visto esto, que es la clave, por qué tenemos que entender y manejar las emociones, vamos a definir ahora qué son las emociones. Es decir, qué significado tiene la emoción. Y en realidad es que tampoco existe una única definición de lo que son las emociones, sino que autores le dan distintos matices. Pero si uno quiere encontrar, digamos, qué significa o saber qué significa una emoción, podemos encontrar distintas definiciones como cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, cualquier estado mental de la mente o excitado. Eso es una emoción. Goleman, que dice, que vamos a ver hoy varias cosas de Daniel Goleman, que escribe este concepto de inteligencia emocional, define a las emociones como un sentimiento que va a afectar a los propios pensamientos, a los estados psicológicos, estados biológicos y la voluntad de acción. ¿Sí? Esas son las emociones. En resumen, la emoción es el sentimiento. Si lo queremos simplificar y bajar a tierra cualquier definición, una emoción es un sentimiento. Ahora fíjense qué importante que es el tema emocional. Por le expliqué hace un ratito cómo funcionábamos, cómo están en el cerebro, todo lo que es en el sistema límbico las emociones, que nuestros pensamientos vienen en realidad condicionados por dos cosas. Una me la voy a dejar para hablar más adelante, pero lo que primero nos hace pensar como seres humanos son las emociones, ¿entienden? Las emociones se producen siempre antes del pensamiento de una persona. Ese pensamiento va a generar un comportamiento y ese comportamiento va a generar un resultado hacia mi persona o hacia el exterior. Por eso es importante siempre, como las emociones siempre se van a presentar antes del pensamiento, controlar el tema de las emociones, manejar las emociones. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, en situaciones de una gran carga emocional, el pensamiento va a quedar condicionado, sea para decidir, sea para actuar. Por ejemplo, qué importante en las empresas saber controlar las emociones para poder negociar bien. ¿Entiendes? A las emociones no hay que anularlas, porque las emociones son buenas, de cierta forma, forman parte de nosotros. Lo que pasa es que hay que mantenerlas en ciertos niveles razonables. ¿Entienden? Por otra parte, fíjense que es importante que es el tema de las emociones, de manejar y controlar las emociones, que las emociones y el estado de ánimo en una persona están relacionados. ¿Entienden?
O sea, las emociones o el sentimiento, que es lo mismo, pueden afectar el rendimiento de una persona. Es decir, lo puede potenciar o lo puede disminuir. Por ejemplo, un ejemplo tonto como una emoción, que es la alegría, una persona que gestiona bien esta emoción, vemos, y esto lo vemos en cualquier lugar, en un trabajo, es una persona que demuestra buenas percepciones al hacer. Una emoción bien gestionada como la alegría hace que esta persona sea más flexible, ¿sí? Es más fácil trabajar con este tipo de personas en una organización. Por otro lado, una persona que es pesimista, existen un montón de personas que son pesimistas, que todo lo ven mal, es muy complicado trabajar con este tipo de personas, porque la realidad es que, digamos, impide trabajar en equipo. Las personas pesimistas no se puede trabajar en equipo, tratan mal a los clientes, no colaboran. Es decir, ¿qué pasa con este tipo de personas? Este tipo de personas tienen mal enfocada la emoción. Ese es el problema. Por eso es muy importante este tema de la inteligencia emocional y de cómo gestionar las emociones. Se pueden crear estados de ánimos, acostumbrarnos a tener, ciertos estados de ánimo, las emociones se pueden cultivar de manera tal de controlar todo el tema emocional. Esto quiere decir que es fácil hablarlo, el hecho de controlar las emociones, pero en realidad la práctica es un poquito difícil, ¿se entiende? Ahora bien, explicado un poco lo que es la inteligencia, ¿sí? Que le vuelvo a recordar, no es solamente lo racional, por lo cual siempre se nos midió, por eso le hablé de la teoría de desarrollo de inteligencia múltiple de una persona. Definimos un poquito dónde se encontraban las emociones en el ser humano, vimos la importancia que tienen por cómo como cerebro funcionamos. Vamos a ver ahora en qué consiste o cuál es la definición de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto que tiene su auge a través de Daniel Goleman, ¿sí? Quien es un psicólogo famoso, prestigioso, psicólogo, profesor de Harvard, estadounidense, que allá por los años 90 escribe el libro Inteligencia Emocional, que se los recomiendo para aquellos que les interesa el tema, donde él es quien pone de moda todo este tema de la inteligencia emocional. Él lo que hace fue recopilar investigaciones de otros científicos e investigadores, aporta sus teorías, ¿sí? sus investigaciones y lanza este libro de la inteligencia emocional que tiene un éxito terrible y se convirtió en un bestseller. ¿Entiendes? Se llegó a vender algo de 6 millones de copias cuando se largó este libro. Entonces, ¿cómo define Daniel Goleman? Que vamos a ver varios conceptos de este profesor de Harvard, psicólogo. Define la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos. ¿Sí? Fíjense que en realidad pasa por reconocer todo el tema de las emociones, nuestros propios sentimientos, los de los demás, y ser sabios en manejarnos en las relaciones sociales, con los demás y hasta con nosotros mismos. ¿Entiendes? Ahora, uno siempre se pregunta, fíjense que no hay que ser tan inteligente para entender esta definición, es muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa? Uno se pregunta, en la práctica, ¿somos emocionalmente inteligentes? La verdad que yo considero que a media, o sea, todos los días trato de mejorar la inteligencia emocional, que ahora vamos a ver cómo podemos mejorar la inteligencia emocional. Lo que tenemos que hacer es juntar competencias emocionales. Pero en realidad a media, ¿está? Porque todas las personas en realidad tenemos un nivel mínimo de inteligencia emocional que vamos desarrollando a diario, ¿sí? En la infancia, en la adolescencia, hoy en día, ¿entiende? Todos tenemos un nivel de inteligencia emocional mínimo. En realidad, todos creemos que somos inteligentes porque pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, que conocemos a los demás, que sabemos autocontrolarnos, que sabemos llevar las relaciones interpersonales, y en realidad es que hasta cierto punto sí, es lo que hacemos todos los días, pero eso implica que
seamos muy inteligentes desde el punto de vista emocional. Uno siempre dice, existen distintos test para medir la inteligencia emocional. La inteligencia emocional vamos a ver que se divide en dos campos, en el intrapersonal y en el interpersonal. En el intrapersonal, que es la relación con uno mismo, en cómo uno maneja las emociones de uno mismo, uno siempre dice, anotar durante cierto tiempo qué tipo de emociones estás sintiendo, ¿sí? Cuánto tiempo estás alegre, optimista, pesimista, y fijate qué porcentaje son, digamos, positivas estas emociones o no, para saber si manejas todo el tema emocional a nivel propio. Y a nivel interpersonal es fácil medirlo, a pesar de que existen muchos test. Uno siempre dice, agarrar las 20 o 30 personas con las que uno se relaciona todos los días, y fíjate con qué porcentaje te llevas bien y con qué porcentaje te llevas mal. Bueno, ahí se ve si sos inteligente a nivel interpersonal, en las relaciones con los demás. El hecho de estar enojado todos los días con las personas no demuestra inteligencia emocional. Está demostrando que uno no se sabe adaptar al contexto. Entonces, bien, definida la inteligencia emocional, yo les decía que abarca, digamos, el campo intrapersonal, en relación con uno mismo, y interpersonal, en relación con nosotros. Y la inteligencia emocional básicamente, ¿qué hace? Proporciona la capacidad y la habilidad de una persona para regular las fuerzas de los impulsos emocionales que son contraproducentes. Yo les decía que pueden boicotear las relaciones personales, en las familias, sociales, en el trabajo y hasta la calidad de vida. Ahora, en todo este tema de lo que es la inteligencia emocional, la capacidad de manejar todo el tema emocional en una persona, aparecen lo que se llaman las competencias emocionales. O sea, toda esta gente que estudió el tema de la inteligencia emocional, como Goleman, se dio cuenta que las personas que son inteligentes desde el punto de vista emocional tienen lo que se denominan competencias emocionales. ¿Y qué son las competencias emocionales? Las competencias emocionales son las habilidades que tiene una persona para potenciar su inteligencia emocional en la vida diaria. Las competencias emocionales, digamos, van a ser las características personales que nos van a diferenciar en el rendimiento. En el rendimiento, no solo en la vida diaria, sino en el trabajo. Es decir, ¿qué son las competencias emocionales? Para la gente que investigó este tema, son lo que van a formar la inteligencia emocional, ¿sí? Lo que nos va a permitir destacarnos desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Goleman lo que hizo fue dividir todas las habilidades en el campo intrapersonal e interpersonal, las competencias que debería tener una persona para ser más inteligente desde el punto de vista emocional. Hay alrededor de 24 o 25 competencias en los dos campos, las cuales no quiere decir que uno tenga que tener todas, porque no somos perfectos, obviamente, pero son las competencias de las cuales ahora le voy a hablar, de las que tenemos que tratar, digamos, de juntar el mayor paquete posible, de desarrollar las competencias en la práctica, en la vida diaria, para ser inteligente desde el punto de vista emocional. Vamos a arrancar con el campo a nivel intrapersonal. ¿Cuáles son las competencias que Goleman dice que una persona debería desarrollar a nivel intrapersonal con uno mismo para ser más inteligente? La primera tiene que ver con el conocimiento, tener conciencia emocional. Sí, el requisito básico es, digamos, para empezar a ser inteligente desde el punto de vista emocional, a nivel intrapersonal, es el conocimiento de uno mismo. En realidad parece un concepto de un libro de autoayuda, pero en realidad tiene cierta lógica. El conocimiento de uno mismo abarca tres competencias, que es la conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo y confianza en uno mismo. Son tres competencias que son distintas pero que están relacionadas. La conciencia emocional, ¿qué significa esta competencia? Ser consciente en todo momento básicamente de qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. En realidad esta competencia consiste en la capacidad de que nos demos cuenta de reconocer el modo en que las emociones pueden afectar nuestras acciones.
Las personas que desarrollan esta competencia son personas que en realidad conocen en todo momento qué están sintiendo y por qué. Y tienen esa capacidad de inmediatamente manejar las emociones conflictivas y dar la vuelta. ¿Entiendes? Las personas que tienen desarrollada esta competencia de la conciencia emocional comprenden adecuadamente la relación que existe entre las emociones, el pensamiento y nuestras acciones, que pueden afectar nuestras acciones. Comprenden claramente cómo las emociones y el pensamiento están relacionados y pueden afectar el rendimiento de una persona. Es tener conciencia emocional. Valoración adecuada de uno mismo consiste en la competencia en conocer cuáles son nuestros recursos propios, nuestras capacidades, nuestros potenciales, como así también cuáles son nuestras limitaciones. Uno no está acostumbrado realmente a hacer este tipo de análisis a nivel intrapersonal. La mayoría de las personas no lo hacen. Las personas que desarrollan esta competencia saben exactamente cuáles son los puntos fuertes y débiles, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Pero también son personas que son proclives a tener un autodesarrollo, ¿qué quiere decir? A mejorar esos puntos débiles. Otra competencia que para Goleman es importante a nivel intrapersonal es la confianza, la autoconfianza. Importante es la autoconfianza por una persona. ¿Qué sería esto? La autoconfianza es aquello que te brinda, digamos, la fuerza para tomar decisiones, para actuar en base a nuestras convicciones, pese a las oposiciones o desacuerdos que haya. Consiste en, digamos, en tener una percepción muy clara de cuáles son nuestras capacidades. Y no menor, porque hay gente que no tiene autoconfianza y impide que progrese en la vida. ¿Por qué? Porque las personas que desarrollan estas competencias de la autoconfianza son personas que vemos que son seguras de sí mismas, o sea que no tienen duda al tomar decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, los emprendedores son personas que tienen mucha autoconfianza, porque son capaces de decidir en decisiones de incertidumbre. ¿Se entiende? La autoconfianza es clave en el desarrollo de una persona. ¿Qué otras competencias importantes hay a nivel intrapersonal? El autocontrol. El autocontrol, ¿qué es? Es la capacidad de manejar adecuadamente justamente las emociones conflictivas. Sí, parece algo sencillo y tonto, autocontrol. Pero el autocontrol realmente es una competencia que es clave para saber desenvolvernos en la sociedad. Y ahora, por una cuestión de tiempo, hay muchísimos ejemplos que no voy a poder mencionar, pero el autocontrol es clave porque las personas que desarrollan esta competencia son personas que manejan, digamos, controlan esos impulsos conflictivos que muchas veces nos traen problemas, ¿sí? Cuando uno pierde el autocontrol ante muchas situaciones. Las personas que desarrollan esta competencia en autocontrol son personas que ustedes la van a ver que mantienen la calma en momentos que son muy difíciles. Son personas que piensan con claridad y permanecen concentrados en momentos de mucha presión. ¿Está? El autocontrol es clave, vuelvo a repetir, como ya dije, la competencia no es fácil, pero es clave para desenvolvernos en la sociedad. Confiabilidad es otra de las competencias que está ligada, según Goleman, al criterio de sinceridad y de ser honrado. Las personas que generan, que digamos, desarrollan esta competencia, son personas que transmiten obviamente buenas percepciones al tercero, justamente porque proporcionan confianza. Son personas que la van a ver que se rigen por sus propios valores, principios, personas que actúan éticamente, que hasta son personas que son capaces de reconocer cuando se equivocan y generar actuaciones poco éticas de otras personas. La responsabilidad, otra de las competencias a nivel internacional, que básicamente consiste en cumplir con los objetivos que uno se propone. Qué difícil hoy encontrar gente responsable, ¿sí? Porque las personas que desarrollan esta competencia, ustedes van a ver que son personas que trabajan con precisión, que tienen una autodisciplina, que son puntuales, que realmente cumplen, digamos, con sus obligaciones y con los objetivos que se proponen. Adaptabilidad e innovación, ¿sí? Otra dos competencias clave para que una persona pueda aprovechar oportunidades. Adaptabilidad consiste en la capacidad de responder con rapidez a los cambios y la exigencia del entorno. Innovación significa sentirse abierto al cambio, ¿sí? Abierto a nuevas ideas, nuevos paradigmas, nueva información.
Las personas que desarrollan esta competencia aprovechan oportunidades porque siempre son personas que aportan nuevas ideas, buscan soluciones originales a los problemas, tienen una visión enormemente flexible de todos los acontecimientos. Sí, hoy la flexibilidad de entornos tan cambiantes como de hoy en día es imprescindible para una persona. La flexibilidad, la adaptación al cambio, ¿entiende? Que tanto nos cuesta. Otra de las competencias a nivel intrapersonal importante para que una persona desarrolle y sea más inteligente desde el punto de vista emocional es la motivación. La automotivación es clave en una persona, es un tema que da para hablar muchísimo, el tema de la motivación en una persona, porque es el motor de acción en una persona. Y la verdad que la motivación consiste realmente en la automotivación, en tener una orientación clara de alcanzar los objetivos que nos proponemos. La motivación del logro es un impulso directo que, les vuelvo a repetir, nos lleva a mejorar, a aprovechar oportunidades. La automotivación es importantísimo como competencia a nivel interpersonal porque es lo que nos permite progresar como personas. Y la motivación es vida en la persona. Compromiso. Compromiso es la capacidad de asumir, es otra competencia, los objetivos, la misión, la visión de una organización o de un grupo. ¿Sí? ¿Cuánta falta de compromiso vemos hoy que hay? Si gente que realmente no se compromete, si no hay dinero a cambio, sí, para hacer algunas cosas. El compromiso de la persona que desarrolla esta competencia son personas que ustedes van a ver que están dispuestas a hacer sacrificios e invertir en esfuerzo en el corto plazo si se traduce en el beneficio del cumplimiento de un objetivo para un equipo. ¿Sí? Son personas que van a ver que se comprometen realmente con las cosas y utilizan los intereses del grupo a la hora de tomar decisiones. Iniciativa y optimismo, ¿sí? Dos competencias importantísimas para Goldberg, porque la iniciativa básicamente es la prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión de algo. ¿Sí? El optimismo, ¿qué es? Es básicamente, digamos, la perseverancia en la consecución de un objetivo a pesar de los obstáculos, ¿sí? O los contratiempos que uno tenga en la vida. La iniciativa y el optimismo son dos competencias también que sirven a una persona para aprovechar oportunidades. Goleman lo dice, una persona optimista es más inteligente desde el punto de vista emocional que otra que no lo es. Una persona que tiene iniciativa es una persona que sale adelante. Las personas que tienen iniciativa tienen espíritu para progresar, para hacer cosas, para lanzar proyectos, desarrollar ideas. ¿Se entiende? Bueno, estas son todas las competencias rápidamente, porque es un tema que da para hablar mucho de la inteligencia emocional, pero solamente tenemos una hora. Son las competencias a nivel intrapersonal que uno tendría que tratar de desarrollar. Aquellos que les interese el tema, lean el libro de inteligencia emocional de Goleman, porque van a profundizar muchísimo cada una de estas competencias y se van a dar cuenta de un montón de cosas que son importantes para el desarrollo de una persona y para la inteligencia emocional. Ahora bien, en el campo, ahora vamos a ir, para ir terminando, que nos queda poco tiempo, el campo interpersonal, ¿sí? Que es otro de los campos que hacen o forman a la inteligencia emocional de una persona. ¿Qué es el conocimiento social? El conocimiento social, cómo nos relacionamos con los demás, es una parte muy importante de lo que es la inteligencia emocional. El conocimiento organizacional, qué importante es saber desenvolverse dentro de una organización. ¿Sí? ¿A quién ir a pedirle algo? ¿Cuándo ir? ¿Cuándo no ir? O sea, fíjense que saber desenvolverse en una organización, tener esa habilidad, no implica ser tan inteligente desde el punto de vista racional. Por otro lado, implica mucho aprovechar la diversidad de la gente. Por eso es muy importante también en la inteligencia emocional el campo de las relaciones personales. ¿Entiendes? Hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal. Hay gente que no tiene habilidad política, sigue esa cintura política para desenvolverse dentro de una organización. ¿Qué competencias abarca el campo interpersonal? Goleman dice que una de ellas es la empatía. ¿Sí? Una competencia importante a desarrollar.
algunos cuestionan de que es innata en una persona, pero la realidad es que según los investigadores no podemos desarrollar esta competencia que es la empatía, que la empatía, ¿qué significa? Básicamente significa ponerse en el lugar de la otra persona. Y es una competencia que nos permite entender qué es lo que siente la otra persona. Si uno entendiera realmente lo que siente la otra persona, se verían muchos problemas. Pero estamos hablando de una empatía verdadera, que es realmente ponerse en el lugar de la otra persona, entender las necesidades de la persona y no escuchar simplemente y no hacer nada. ¿Sí? Uno siempre dice, si uno es empático, si la gente fuera empática, comprendería realmente los problemas de la otra persona, tiene mucho solucionado en una pelea, en una negociación o en un problema a resolver. Lo que pasa es que la empatía, ¿qué implica? Implica, digamos, una escucha verdadera, realmente, ¿no? Que alguien me comente algo y por eso diga, bueno, mira la tontería que me está diciendo, eso no es ser empático, eso es escuchar y nada más. Empático o empatía, desarrollar esta competencia, implica realmente entender las necesidades del otro, ponerse en el lugar del otro, tener proximidad, un acercamiento, un respeto a la otra persona y evitar prejuicios. Lo decía Gandhi, las 3/4 partes de las miserias y los malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran realmente en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Sí, la empatía es clave. Estamos hablando de una empatía verdadera. Y la última competencia, para ir terminando, tiene que ver con las habilidades sociales que implica saber desenvolvernos en la sociedad. Sí, en realidad hay muchas a nivel interpersonal, competencias que deberíamos tratar de desarrollar para ser sabios, por así decirlo, en las relaciones interpersonales. Hay muchas habilidades como la habilidad de equipo, saber trabajar en equipo. Y esto parece algo tonto, pero no todas las personas saben trabajar en equipo. Porque trabajar en equipo significa tener la capacidad de producir esa sinergia grupal en la consecución de un objetivo. Que la suma de las partes sea mayor al que pueda hacer cada uno de manera individual. Por eso la habilidad es producir esa sinergia. Si no, no hay equipo de trabajo. Otra competencia es la saber cooperar. Mucha gente no sabe cooperar. Y esto lo vemos a diario en las empresas y en unos grupos de equipos de trabajo. Implica saber trabajar con las personas, interactuar con las personas para alcanzar algún objetivo en común. Otras competencias a nivel interpersonal que tendríamos que desarrollar es la capacidad de comunicación. Sí, la capacidad de decir mensajes claros, precisos, darle a la gente la comunicación que necesita. ¿Sí? El tema comunicacional en las organizaciones y en las relaciones interpersonales es clave. Capacidad de liderazgo. Deberíamos desarrollar la capacidad de liderazgo, de inspirar y dirigir a las personas en el logro de un objetivo, que consiste también en tener influencia, ¿sí? Y que se denomina el impacto. Influencia no es mandar, es todo lo contrario, es persuadir a la gente de que te tengan confianza y que te sigan, realmente convencer a la gente para poder lograr un objetivo en común. Gestión del cambio, ¿sí? Saber gestionar el cambio, cuánto nos cuesta el cambio, ¿sí? Porque uno está cómodo en la zona de confort, y el cambiar implica obviamente arriesgar, para bien o para mal, obviamente que uno no sabe, pero una persona que no gestiona el cambio es una persona que no es inteligente desde el punto de vista emocional porque hace que no aproveche oportunidades. Tenemos que saber gestionar el cambio y eso cuesta en muchas personas. Capacidad de resolución de conflictos. ¿Sí? Yo la estoy tratando muy básica por lo que estoy diciendo esta competencia. Hay todo un trasfondo mucho mayor detrás de cada una de estas competencias. Pero resolución de conflicto implica saber negociar, resolver conflictos. Sí, es una competencia. ¿Entiendes? Bueno, en realidad todas estas son competencias a nivel interpersonal. Para ir terminando, ¿cuál es la idea? Si bien es algo muy introductorio a lo que es la inteligencia emocional, la idea es que uno trate de juntar, tanto en el campo intrapersonal como interpersonal, la mayor cantidad posible de competencias para uno poder ser más inteligente desde el punto de vista emocional.
¿Entiende? Esa es la idea que nos va a permitir poder progresar en la vida, actuar mejor en las relaciones sociales y poder progresar. Como conclusión, la inteligencia emocional no es innata, es algo que vamos desarrollando todos los días, y que se desarrolla principalmente en la infancia y en la adolescencia, pero tiene el potencial de mejora. Así como uno puede mejorar la inteligencia racional, las competencias intelectuales, la inteligencia emocional tiene potencial de mejora. O sea, todos podemos desarrollar estas competencias a nivel interpersonal y interpersonal que estuvimos viendo, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, colaboración. O sea, todas podemos desarrollarlas para ser más inteligentes desde el punto de vista. Lo que pasa en la realidad es muy fácil hablarlo, pero en la práctica es difícil, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro, sino que el desarrollo de las competencias emocionales, y el de Goleman también, lleva mucho tiempo en una persona. Pero la idea, para resumir y para terminar, es que tenemos que tratar de juntar el paquete mayor posible de todas las competencias que estuvimos viendo para poder ser más inteligentes desde el punto de vista emocional. ¿Entienden? Bien, bueno, con esto finalizo el curso, la charla, perdón, de la inteligencia emocional. Espero que Silvina, Noelia, hayan servido, hayan podido sacar algo interesante de este tema. Obviamente que hay que profundizar mucho, por eso explico los libros que hay de inteligencia emocional, porque es un tema que es mucho más profundo de lo que se puede hablar en una hora y que sirve realmente mucho a una persona. Así que bueno, desde ya les agradezco muchísimo por haber asistido a esta charla y espero que les haya servido. Saludos a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias.